Rápidamente al libro de Marcos. Estamos leyendo este mes Marcos y Lucas, dos evangelios que en lo personal los había leído, pero me está gustando más leerlos y entenderlos. Y Marcos 9:33. Marcos 9:33, estamos hablando este mes acerca de ser siervos de Jesucristo, es decir, esclavos, ¿no? Esclavos de Jesús. Y hoy quiero hablar acerca de la condición de un siervo. ¿Qué características debe haber en un siervo? Vamos a leer ahí Marcos 9:33. Dice, y llegó, habla de Jesús, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se levantó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos esté ayudando, que nos esté inspirando, que esté transformando nuestro corazón, que podamos hoy salir de este lugar diferente. Señor, te pedimos que estés obrando en cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio. Señor, te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice que los discípulos estaban peleando, estaban disputando, estaban hablando entre ellos, ¿verdad? O sea, Jesús no los vio, pero pues Él sabe todo. Él sabe cuando te enojas con tus hermanos. Entonces ellos estaban disputando, peleando en el camino. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué era la disputa? ¿Qué estaban argumentando y diciendo? No, yo no creo que seas tú, yo creo que voy a ser yo. Y no, ¿cómo crees que tú, si tú siempre la riegas cada vez que abras la boca? Y no, y que tú, ¿qué sabe qué? Te robas de la ofrenda de la bolsa que tenemos. Estaban disputando, estaban peleando quién iba a ser el mayor, ¿no? De alguna manera, ellos ya habían experimentado varias cosas. De hecho, habían ya experimentado la transfiguración, ¿verdad? O sea, el momento en el que Dios, bueno, Jesucristo toma la forma divina y está ahí. ¿Quién estaban? ¿Se acuerdan? Elías, este, pero estaba Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Los discípulos. Y estaban ahí viéndolos y, bueno, había pasado todo esto y entonces yo creo que esos tres fueron los candidatos, ¿no? Que se empezaron a decir, no, pues yo creo que cuando no esté el Señor Jesús, yo voy a ser el bueno. No, como tú, que más bien yo voy a ser, no, que cómo te... Y empezaron ahí a hablar, ¿no? Llega Jesús, están en casa y les dice, a ver, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el argüente? ¿Por qué estaban tanto discutiéndose y enojándose y diciendo y haciendo? Y entonces les dice, vengan, y trae un niño, ¿verdad? Y dice que en Mateo dice, no lo dice aquí en Marcos, pero en Mateo dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué trata esto? ¿Por qué está diciendo de un niño? Y después dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, o mejor dicho, cuando Jesucristo se acerca a nuestras vidas y nos llama y nos escoge y ve algo en nosotros y ve un destino y un propósito en nuestras vidas, debemos entender que debe haber una transformación en nuestra mente, debe haber una transformación en nuestro corazón, sobre todo de el funcionamiento del reino de Dios. Nosotros venimos del mundo y venimos de ciertas prácticas y de cosas que estamos habituados a hacer y a vivir y a experimentar y a conocer, ¿verdad? Y
y venimos a Dios, y el reino de Dios, a mí me gusta mucho decirlo, el reino de Dios es el reino al revés. Tal y como funciona y opera el mundo, el reino de Dios funciona totalmente ¿cómo? Al revés. La gente que, sobre todo, bueno, actualmente todavía sucede, pero la gente que tiene poder y dinero, pueden ser ignorantes, no pueden tener muchas capacidades, pero tienen poder y dinero, esas personas que, ¿eh? Con los su dinero se les sabe- son los que mandan, ¿no? Son los que ordenan las cosas, ¿verdad? En el reino de Dios no. En el reino de Dios, las personas que mandan y que ordenan, ¿quiénes son? Las que saben. eh, Puede haber mucha gente que sabe y no necesariamente. Los obedientes, los que sirven, los que son siervos. Ahora, se necesita una transformación en nuestro corazón. Hemos escuchado esta escritura muchas veces, vamos para allá, en Mateo 10:28. Perdón, 11, Mateo 11:28. Pero quiero hacer énfasis en, antes de leerla, ¿por qué creen que Jesús tomó a un niño y lo usó de ejemplo? ¿Qué cualidades tiene un niño? Es inocente, no tiene malicia. ¿Qué más? Es sincero, no tiene filtros, ¿no? Dice, estás bien feo. Ay, ya ni modo. Pero eso no, o sea, sí, pero ¿qué más cosas? ¿Eh? Dependiente, ¿no? O sea, un niño y esa cualidad de que es dependiente de algo, lo hace, ¿qué? O sea, cuando alguien es dependiente de algo, ¿cómo es esa persona en su humilde, ¿no? ¿O no? Justamente estamos en un peligro de una transición generacional complicada, como estaba diciendo el pastor José Luis. Cada vez más los niños crecen sin ese entendimiento de dependo de mis papás. O sea, cada vez hay menos gratitud hacia los padres. Cada vez hay menos asombro hacia los padres. Si tú hablas con un niño, pues ya ellos ya se creen que se la saben, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Pero obviamente es la consecuencia de la generación que lo está criando. Son iguales que ellos. ¿Y cómo son? Pues son contestones, ¿no? Antes los niños no eran tan contestones, ¿o sí? Había chancla, había corrección. Te callas porque ¿no? Pero ya no, ya son más contestones, ¿no? Son contestones. ¿Son obedientes? No son obedientes. Antes éramos más obedientes o menos obedientes, ¿qué dicen? Por lo mismo. Sí, desafortunadamente ahorita vamos a ver por qué. Pues obviamente se usó la fuerza y se abusó del poder y de la autoridad de los padres, pero ese no es el plan original. Ahorita vamos a ver cuál era el plan original. Pero lo que voy, o el punto es, los niños dependen de alguien. Y al depender de alguien, entonces están a la merced de ese alguien. Si ese alguien les pide algo, lo hacen. Si ese alguien les dice cómo son las cosas, lo hacen. Dice, lo reciben. O sea, si tú, en mi casa teníamos una regla que mis papás nos enseñaron, ¿no? Decía, si tú estás en los juegos o en el baño, así vas a algún lugar y de repente alguien llega y te dice, oye, tu papá te está buscando, me dice que te vinieras conmigo, yo te voy a llevar con él. Le dice, no le creas. Dice, yo nunca voy a enviar a alguien a recogerte que tú no conozcas, ¿ok?
¿Por qué? Porque los niños, si alguien les dice, oye, ¿qué crees? Tu papá me dijo que vinieras y ¿qué hace el niño? Lo cree, ¿verdad? ¿Lo cree? Dice, pues sí, me va a llevar con mi papá, pues entonces me voy con él. Es decir, recibe la instrucción o recibe, sí, la instrucción o las órdenes de todos. No las cuestiona ni dice, no, este se ve malandro, este se ve gandalla, este se ve... No, simplemente dice, ok, pues vamos, por su inocencia. Entonces dice, estas cualidades deben estar ¿en quiénes? En nosotros, en nosotros. Y aquí está lo interesante, porque nosotros crecimos y muy pronto, bueno, no sé qué tan pronto, pero algunos muy pronto y otros tal vez no tan pronto, nos empezamos a dar cuenta cómo funcionaba el mundo. El mundo, ¿no? O sea, en el trabajo, en la escuela, ¿no? De repente, o sea, fuera de la iglesia, fuera de la esfera cristiana, nos empezamos a dar cuenta que pues había que ser gandalla, ¿verdad? ¿Sí o no? No podía ser el puerquito que te agarran de tu puerquito todos, ¿o sí? Tenías que defenderte o te ibas con el grupo de los, de los que se buleaban y entonces entre todos ya se defendían, ¿no? Muy pronto nos damos cuenta de cómo funciona el mundo y entonces ese es el bagaje que tenemos. Y cuando venimos a Jesucristo, de repente decimos, oh, es el reino al revés. El reino de Dios no funciona como funciona este mundo. Y entonces es un proceso de transformación. Y vamos a ver este versículo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tres cosas que un siervo de Jesucristo debe aprender a desarrollar en sus vidas, y es humildad, mansedumbre y obediencia. Humildad, mansedumbre y obediencia. Y cuando nosotros vemos esa escritura, pues normalmente siempre, bueno, no sé si siempre, pero puede ser que hagamos un poquito más de énfasis en venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces tú cuando escuchas eso dices, qué padre, voy a venir a la iglesia y voy a descansar, voy a estar de vacaciones, me van a llevar un cóctel de fruta y unas papas a la francesa, y yo que estoy cargado y trabajado y Dios me va a hacer descansar. No es esa la idea que está diciendo el Señor Jesucristo. La idea que está diciendo el Señor Jesús dice, una vez yo los voy a hacer descansar. ¿Cuándo? Cuando ustedes lleven mi yugo. ¿Qué es un yugo? Ya lo sabemos. ¿Saben qué es un yugo o no? ¿Quién no sabe qué es un yugo? ¿Quién no sabe? La verdad, no pasa nada, no saber no es un problema. ¿Quién sí sabe qué es un yugo? ¿Y los demás qué? Los demás que digan, ¿hablan inglés? ¿Otro idioma? ¿Qué es un yugo? ¿Eh? Una carga. Más que una carga, era un instrumento que se ponía en el campo a los toros, bueyes, vacas, para arar la tierra. ¿Ok? Ellos, era una cosa de madera larga que ponían en el cuello del buey junto con otro, y eso hacía que los dos, normalmente se hacía, fíjense cómo se hacía, había un viejo mañoso que ya no quería trabajar y ponían a uno joven, ingenuo de la vida, que tenía mucha energía, ¿verdad? Y los juntaban. Y entonces el viejo mañoso, pues sabía que tenía que trabajar lo menos posible. Pero el otro era el que decía, pues yo tengo la fuerza. Entonces ahí iban los dos y araban la tierra, es decir, la barbechaban y hacían todo lo que se tenía que hacer para que se pudiera después sembrar. Entonces este es el ejemplo, dice, nosotros antes teníamos el yugo del pecado, ¿sí o no?
Había un yugo que tú y yo cargábamos, tal vez no nos dábamos cuenta porque esa fue la normalidad de nuestras vidas. Es decir, nacemos y ya nacimos con ese yugo y pues había que pecar y había que hacer esto y había que ponerse borracho y había que chismear de la persona y había que hacer todo esto. Pero ese yugo era cada vez más pesado y más pesado y más pesado hasta que un día Jesucristo dijo, quítate ese yugo. O sea, estás harto de tu vida. Llega un punto donde te hartas de llevar ese yugo y entonces dice, lleva mi yugo. Dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, cansados con ese yugo del pecado, yo los voy a hacer descansar, pero los voy a hacer descansar cuando lleven mi yugo. Es decir, se unan conmigo y permitan que yo los guíe. Y así como el buey joven tenía que aprender del grande dónde ir, había una piedra, entonces hay que moverse, todas las mañas del grande. Así también Jesús dice, aprendan de mí. Cuando estén en este yugo, aprendan junto conmigo. Pero dos cosas van a aprender: a ser mansos y a ser humildes de corazón. A ser mansos y a ser humildes de corazón. Es decir, venimos en un mundo donde el ser humilde es significado ser tonto. El mundo en el que nos movemos es, los humildes son los dejados, los tarugos. ¿O no? Sí, en el mundo, estoy hablando del mundo. Pero cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Y entonces ese aprendizaje puede ser tardado, ¿o no? Porque podemos venir aquí a la iglesia y querer servir a Dios y es más, hay mucha gente que viene, ¿no? Y la otra vez lo mencionaba allá en el ministerio. ¿Cuántos conocen a ese tipo de personas que llegan y que les gusta servir? No, es que a mí me gusta servir. Y a mí en donde me pongas, ¿eh? Yo siempre he sido bueno para servir y para ayudar y a ver qué ponemos y qué hacemos y quién sabe qué. Y eso les causa orgullo, ¿o no? ¿Sí han conocido a esas personas? Ustedes son esa persona, se me hace nada. Llego yo y no, yo siempre sirvo y no, ¿no sabes qué? Yo en todos lados, donde me pongas, yo sé hacer las cosas, yo sé hacer esto, ¿no? Y mira, desde los 2 años yo trabajaba allá y, no, ya, no, desde los 2 años, órale. Entonces se la sabes, ¿no? Pero dice, no, esa situación genera a veces un bloqueo en nuestras vidas de poder avanzar más. ¿Por qué? Porque pues ya lo sabes todo, ¿o no? Ya lo sabes todo. Oye, hermano, ¿qué hay que hacer esto? Sí, sí, ya lo sabía. Bueno, no, ya lo sabías. ¿Y hay que hacer esto? No, 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 ya lo había hecho yo desde hace 5 años, hermano. No, bueno. Oye, ¿y se hace de esta? No, no. Ya sé, hermano, ya lo sé. Sí, 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 yo lo vivo, yo lo practico todos los días. Caray, ¿no? Y dices, ahora no, pues Entonces, hay que entender algo. Hay que entender el proceso por el cual debemos atravesar. Y está este proceso explicado detalladamente en Filipenses 2, del 1 al 11. Vamos para allá. Filipenses 2, del 1 al 11. Entonces dice el Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso, aprendan de mí que soy humilde de corazón. Y cuando eso suceda, van a hallar descanso de sus almas. Van a poder vivir en paz, van a poder vivir sin una opresión. Se refería a una opresión sobre sus vidas, sobre nuestras vidas, porque la carga del Señor dice que es ligera y fácil, ¿verdad? Pero hay que atravesar un proceso y ese proceso debemos de pedirle a Dios que nos transforme, que transforme nuestro corazón. Primero identificarnos, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Alguien aquí ha sido consolado por Cristo? A ver, levanta su mano. Una consolación en Cristo. Un consuelo de amor. ¿Alguien ha sido consolado por el amor de Dios?
sea alguna comunión del Espíritu. ¿Alguien aquí ha tenido comunión con el Espíritu de Dios? Algún afecto entrañable. ¿Alguien ha sentido un afecto entrañable hacia Dios? ¿Ok? ¿Alguna misericordia? ¿Hemos experimentado la misericordia de Dios? O sea, si hemos experimentado todo eso, está diciendo Pablo, porque todos dicen amén, no, amén, amén. Ok, lo que sigue es completar el gozo. Dice completar el gozo de Pablo, pero no solamente de él, sino de Dios. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es eso que tenemos que sentir y que tenemos que estar unidos? Y que dice, no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, también por lo de los otros. Entonces, ¿de qué trata la vida cristiana? ¿De qué trata nuestro tiempo, nuestro muy breve tiempo, a comparación de los miles de años que se ha vivido en la humanidad? ¿De qué trata nuestra vida en esta tierra? De que nosotros las cosas que hagamos, las hagamos con humildad y que las hagamos con la intención de beneficiar a mi hermano. ¿Ok? ¿Cuántos ya lo tienen dominado? Pues, ya. Los que ya saben todo, hermano, ya lo sabía yo. Desde chiquito, a los 5 años yo ya lo hacía. Órale. Fíjense qué dice. Este es el proceso que debemos atravesar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, ese sentir que estuvo Jesucristo, es el sentir que nos va a ayudar a todos nosotros a poder experimentar lo que está diciendo en los versículos anteriores. ¿Y qué es ese sentir? Bueno, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó, por Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Dice, un proceso que Jesús tuvo que experimentar. Él está en el cielo ahorita, ¿verdad? Exaltado y glorificado por nosotros, por toda lengua, en el cielo, debajo del cielo, en todos, en la tierra, debajo de la tierra, de todos lados. Pero esa situación a la que llegó Jesús no fue solamente porque se dio y ya, sino porque hubo un proceso en su vida. Ese mismo proceso debemos experimentarlo nosotros si es que queremos aprender a crecer en nuestra vida cristiana y aprender a ser siervos de Jesucristo. Y la primera es, dice ahí, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo primero que debemos experimentar nosotros es, tenemos que quitarle valor a lo que nos ha dado un reconocimiento o una posición en este mundo. ¿Ok? Tenemos que, vamos, déjelo ahí, hermana. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, Jesús era igual a Dios. Es Dios, Jesús es Dios. ¿Verdad? Aunque gente diga que no, Jesús es Dios. Pero para cumplir el propósito que tenía para su vida, Él primero dejó de estimar eso. Y aquí es el primer paso de nuestras vidas para poder ser siervos que son humildes, mansos y obedientes. Es todo lo que tú eres y que te ha dado valía como ser humano en esta tierra,
tienes que dejarlo a un lado. Tienes que desestimarlo. Y es una condición de nuestro corazón porque yo recuerdo que un periodo de mi tiempo fue entrenador de básquetbol. Como 2 años, 3 años. Me gustaba. Pues ahí está Pau. Nunca la entrené a ella, pero a otros compañeros más grandes que ella sí. Entonces tú vas a los partidos y ¿cómo te dicen? Profe, ¿cómo está mi profe? ¿Cómo está, coach? Y los árbitros te conocen, ¿no? Y te dicen, ¿qué pasó, mi profe? ¿Cómo estás? ¿Y cómo va tu equipo? Y ahí tú les vas diciendo. Y luego si gana, no, pues mejor, ¿no? Dices. Es decir, empieza a haber una estima en lo que haces, ¿no? Un reconocimiento y la gente lo empieza a admirar y te dice, oye, es que tú eres bien bueno, oye, es que tú eres esto, oye, es que tú eres aquello, es que cómo le haces, es que quién sabe qué. Y entonces es que no, hombre, nadie hace los tacos como tú, hermano. Y entonces dices, no, pues nadie hace los tacos como yo. Cuando viene Jesucristo y nos llama y nos dice, yo quiero hacerte ahora, en vez de que seas siervo del pecado, quiero hacerte un siervo del Dios Altísimo. Esa es la primera etapa. Que tu valía, que tu estima no esté en lo que este mundo te dice que puede ser. Y tal vez sí seas muy bueno. O sea, no te estoy diciendo que no seas bueno y que digas soy el peor, ya mejor no me dedico a nada. No, 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 no. Está bien, síguete dedicando a lo que te dedicas. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo y que te cambies de ciudad y que te dediques a hacer algo que te denigre. No. Lo que estoy diciendo es, no lo estimes, ni te aferres a eso. ¿Dónde está tu estima y tu valor? ¿Quién te la da? ¿Quién te la asigna? La gente, las personas que te dicen, oh, no, es que tú eres un excelente vendedor, hermano. Ya ves, la otra vez me metiste 5 pares de tenis y yo nada más quería comprar 2 y ¿cómo le haces? ¿No? Y eso nos va causando y nos va llenando de orgullo, orgullo, orgullo. Y entonces lo primero que hay que hacer es desestimar las cosas que nos dan valor y posición en este mundo, posición en este mundo. Después dice 7, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Es decir, esas cosas nadie no lo va a hacer Dios, no lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Jesucristo mismo, ¿él qué? Él se despojó a sí mismo. Las cosas que a ti y a mí nos gustan, no le vamos a decir, Señor, quítalas de mí, por favor. Porque a veces así somos. Nosotros tenemos que despojarnos de ellas. Nosotros tenemos que despojarnos de esa situación. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de dejar de abrazarlo, dejar de ser aprensivos y decir, no, es que despojarnos. Nadie más lo va a hacer, no lo va a hacer tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni el líder. Cada uno de nosotros tenemos que identificar qué área nos da valor, nos da valía, y nosotros, después de desestimarlo, decir, bueno, ya no me importa, me despojo de eso. Es decir, me desvisto. La palabra es quitarse, desvestirse de eso que me daba valía. Y entonces lo siguiente, el tercer paso es, tomo una nueva valía, tomo una nueva identidad. Ahora soy alguien diferente y ahora quien soy es que soy un siervo. Chale, yo quería ser presidente. Bueno, pues tú ya puedes, si quieres. No sé si vayas a entrar al reino de Dios, pero... Es decir, ahora te vistes de algo distinto a lo que tú eres, a lo que tú has sido. Y aquí es lo más complicado porque tal vez toda tu vida a ti te ha gustado mandar y que te digan, wow, el señor, la señora, don, jefe, jefa, ¿cómo está? No, usted. Y todo eso te tiene que ir despojando, desvistiendo y entonces ahora decir y cambiar nuestra forma de pensar, es decir, soy un siervo. Soy un siervo. Mi trabajo, mi identidad, mi valía, lo que yo soy está en servir. Eso soy. Si soy un esposo, ¿a quién sirvo? ¿A quién? A mi esposa. ¿Ok?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí no se meta. ¿Sí? Si eres esposa, ¿a quién sirves? A tu esposo. Si eres padre, madre, ¿a quién sirves? A tus hijos, ¿o no? Si eres hijo o hija, ¿a quién sirves? A tus padres. Es decir, eso es lo que ya somos. Tenemos que tener esa mentalidad de que somos siervos, ¿o no? De que es una bendición ser un siervo. Algunos lo ven como una maldición, pero no. Es una bendición. Y aquí es donde quería decir el ejemplo de que a veces los papás, pues a golpes y sombrerazos y gritos, les decían a los niños que se callaran y les decían a los niños que hicieran cosas. Pero la idea y el proceso no era, o más bien la estrategia no era golpes y sombrerazos y gritos. La estrategia era a través de ¿qué? Del servicio. De que ellos vean cómo sus padres les sirven. Y entonces que cuando vean que sus padres les sirven, porque a veces, híjole, así somos los seres humanos, no digo solamente los padres, pero cuando servimos y hacemos algo y no lo estamos haciendo con un corazón correcto, una actitud correcta, ¿qué hacemos? No, se los recalcamos. Y esto lo hago por ti, para que aprendas, para que veas, para que sepas. Yo no gano nada. Entonces, pues, ¿qué servicio van a querer? O sea, los niños van a decir, pues a mi papá, a mi mamá le cuesta servirme, ¿o no? O sea, en vez de ver que el servicio es un gozo y mira, te traje esto para que lo disfrutes, ¿cómo ves? ¿Quién sabe qué? Con mucho gusto lo hago. Entonces ellos lo perciben, lo ven y dicen, servir, gozo. Lo asocian así. Así debería ser el ideal, ¿no? O sea, esta persona me está sirviendo y lo está haciendo con gozo y, ay, otra vez sales con tus cosas de que tienes hambre, quién sabe qué, pues sabes tú tu sándwich, ¿qué van a hacer? O sea, la otra mejor y ni digo que tengo hambre, ¿no? Pues ya mejor me callo. ¿Sí vemos? Es una transformación en nuestras vidas que se tiene que formar un carácter, decía el hermano Asael. Cuando te dicen no, se forma un carácter. Cuando te casas, se forma un carácter. Se va formando un carácter. Cuando eres padre, supongo, ¿no? Me imagino, se va formando más carácter. Porque Dios diseñó la vida así. Fuéramos cristianos o no fuéramos cristianos, Dios diseñó la vida de que el ser humano tenía que aprender a servir. Que esa es la forma en la que nos íbamos a relacionar entre nosotros. Ahora, el problema es que como así se diseñó la vida y la gente no conoce a Dios, entonces sirve enojado, amargado y frustrado. No me queda de otra, pues ya ni modo, aquí está el gasto, ya, a ver si ahora sí te rinde bien, mujer. Siempre te lo gastas en tus cosas, ¿no? Así vive la gente, enojada, pues tiene que servir porque así diseñó la vida Dios. No lo entienden o no lo ven así, pero como cristianos, como hijos de Dios, como gente que te está aprendiendo de Jesús a ser manso, a ser humilde de corazón, entonces el servir es un gozo. El formar la vida de una persona es un gozo, es una bendición. Sí, a veces nos sentimos cansados, hartos, saturados de las vidas, los problemas, pero aún así, servir es un gozo, es una bendición. ¿Vamos bien? Entonces dice, tomas esta mentalidad de siervo y lo siguiente que vas a hacer es que vas a ser hecho semejante a hombre y está en la condición de hombre, vas a hacer, te vas a humillar, te vas a humillar. Aquí está lo interesante porque, les repito, yo asocio la humildad a ser alguien que recibe la instrucción, la corrección, la enseñanza. Aquí está lo interesante. ¿Por qué? Ponle tú que ya eres un siervo espectacular, mejor siervo de todos, ya tienes esa mentalidad. Pero alguien te dice que así no se hace. O sea, tú ya eres un siervo, das para acá, vas para allá, sirves,
Pero alguien osa decirte a ti que así no se hace. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué vas a saber de servicio? ¿Tú qué vas a saber de cómo se hacen las cosas? No hay humildad. Es decir, podemos servir y hacer cosas y podemos hacerlo sin humildad, ¿verdad? Pero la humildad es decir, sucede mucho con los sugieres, ¿no? Llegamos y empezamos a hacer, y la limpieza se hace con un proceso, se hace con un proceso, con una intención, no solamente porque queramos y seamos cuadrados de mente y así tiene que ser, porque así es y te callas, no, pero hay una razón de ser de las cosas, ¿ok? Pero de repente llega un hermano nuevo y dice, no, no, yo lo hago de otra manera y es mejor así, 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 asado, ¿ok? Lo vas a hacer así. Mm, no aceptan nada, no conocen nada, o sea, es una transformación en nuestro corazón. Porque la humildad, donde dice que está Jesús, yo soy humilde de corazón. Es ahí. Con tus hijos, que alguien te diga algo. Oye, es que yo veo que tus hijos están así, así asado. Yo te recomendaría que, ¿qué vas a ver ella de mis hijos? ¿Cómo criarlos? ¿Qué sabe? Si son buenos, impecables, siempre sacan 10, ¿no? Hay cosas que a veces yo creo, no soy padre aún, pero hay cosas que los padres no vemos de nuestros hijos. ¿O sí? Hay cosas que los cegamos por el amor, por lo que quieras, nos cegamos y necesitamos la voz de alguien que nos diga, oye, esto. Y si no somos humildes, ¿qué crees? Ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo conozco. Ya vi un video en TikTok, ya. ¿Tú crees que no voy a saber si ya vi, no solamente la parte 1, la parte 2 también del video? No somos humildes. Necesitamos una transformación en nuestras vidas para que diga, Señor, lo que me está diciendo tal vez me cala, tal vez me enoja, tal vez me molesta, tal vez está atentando en contra de lo que yo sé y los procesos y mis cosas, pero voy a ser humilde, voy a escucharlo, voy a escucharla. Ya, si lo haces caso o no lo haces caso, bueno, ahí depende el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el siguiente paso de la humildad para saber si realmente estamos siendo humildes es que estás obedeciendo lo que te están diciendo. Ahí sí se va a ver si realmente este proceso de transformación en nuestras vidas está siendo real en nosotros o no. Y aquí es no lo más complicado, pero sí lo que hace la diferencia de muchas personas, de mucha gente dentro del reino de Dios. Es decir, Dios nos habla, Dios nos dice, tal vez tú y yo lo recibimos, lo aceptamos, o medio lo aceptamos, medio lo recibimos, pero la diferencia se va a ver cuando estamos dispuestos a obedecer, a obedecer, a decir, ok, voy a considerar lo que me dicen esas personas, que se llaman padres, que según quieren lo mejor para mí. No, pues sí quieren lo mejor para ti, y te aman y te cuidan, etcétera, etcétera. Y dentro de los hermanos, y ahorita vamos a esa parte, porque todo lo está diciendo en este contexto, dice, y esa situación que Jesús atravesó, ese proceso de que Jesús atravesó, de despojarse a sí mismo, de tomar una nueva forma, de hacerse siervo, y después de siervo ser humilde, y después de ser humilde obedecer, eso lo llevó a ser quien es, y a estar en el lugar que está, y tener la autoridad que tiene y tener el dominio y el poder que tiene. Eso lo llevó a eso a Jesús. De modo que si hay alguna persona a la cual debemos hacerle caso sí o sí, es Él, es Jesús. Él sabe, Él conoce, Él experimentó y Él pasó este proceso, esa situación. Y entonces la idea es, si nosotros queremos seguir a Jesucristo y queremos ser como Jesucristo, debemos experimentar este proceso.
de transformación en nuestras vidas, de aceptar lo que nos dicen las personas, de recibirlo. Dice, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Eso está diciendo en la primera escritura, ¿se acuerdan? Imagínate este contexto. Imagínate este contexto, porque es lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Imagínate que Jesús manda a un niño, a decirte que estás mal. ¿Qué hacemos? Cállate, chamaco, mocoso, tienes ahí tus mocos, apréndete a limpiarte los mocos primero. ¿Qué vas a decir que estoy mal yo? Pero dice, ¿quién lo envía? Jesús lo envía. Y si lo aprendemos a recibir, dice, vas a recibir también al que lo envió. Es decir, vas a recibir a Jesús y eventualmente vas a recibir al Padre. Qué difícil es que alguien nos diga algo. Sobre todo más en este mundo donde todos tenemos la razón. Donde las opiniones tienen un peso, incluso hasta más que la palabra de Dios. El mayor peso y la mayor opinión es la palabra de Dios. De ahí en fuera, lo que tú pienses y creas y digas y todo eso, no es tan importante. No es tan relevante. ¿Me voy a entender? Y ahora, con este mensaje, hermanos, no quiere decir que ya salgas de aquí, he aquí tu siervo humilde, Señor, hágase como tú quieras. Ya estoy aquí. Escuché 40 minutos de este mensaje y ya soy el más servicial del mundo. No, no es un proceso. ¿El proceso en dónde está? En tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. ¿El proceso en dónde está? En tu trabajo. Repetidas ocasiones, me parece que más de 3 veces, tanto Pablo como Pedro le dicen a las personas, si son esclavos o si son siervos de un amo, sírvanles. ¿Y sírvanles cómo? Como si estuvieran sirviendo al Señor. No se me cae mal, me odia, yo también no le voy a hacer caso. Mm, mm, Ahí está la transformación. Ahí está la evidencia de que estamos siendo siervos de Jesucristo. Y no solamente venimos, levantamos nuestras manos, lloramos, damos 50 pesos, llegamos aquí, lloramos más, nos vamos y seguimos igual. No, esa no es la idea. Es que haya una transformación en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo yo veo después todo esto consumarse en Jesús? En la crucifixión. Qué difícil. O sea, yo me pongo a pensar, me pongo en los pies de Jesús, ¿no? Me están crucificando un grupo de religiosos que ni entienden lo que enseñan, mucho menos lo viven. Me están escupiendo, me están abofeteando, se están burlando de mí, me están diciendo, a ver, profetízanos, ¿quién te está abofeteando? Me están humillándome, o sea, y tengo la capacidad de poder deshacerlos en menos de un segundo. No lo hago, porque estoy sirviendo, porque estoy obedeciendo, porque estoy mostrando un ejemplo de cómo mis hijos van a también a vivir después de mí en esta tierra y cómo van a expresarle a este mundo que realmente son mis hijos. Entonces, el momento de la crucifixión, cuando estaba leyéndolo en Marcos, dije, Señor, estoy muy lejos, muy lejos de ser un siervo tuyo. Me enojo porque me regañan y estoy mal. O sea, si me regañaran tal vez medio injustamente, digo, bueno, pues va, te enojas un poquito. Pero me enojo cuando me regañan y sí estoy mal, pues. Es como el que se pasa el semáforo, le tocas y se enoja porque le tocas, porque se está pasando el semáforo. Así somos, ¿o no? Entonces, ¿qué hay que hacer hoy? Entender. Venir delante de Dios y Señor, transfórmame, cámbiame. Ayúdame a entender que quiero aprender de ti.
a ser manso y humilde de corazón. Quiero aprender de ti, a expresarle a mi familia y a mi iglesia, porque ahí quiero llegar y ahí terminamos. Que no voy a hacer nada por contienda o por vanagloria. Oh, mira, mi grupo de casa, ahora aquí sí somos 50. Gracias a Dios. Hermano, tú no hiciste nada. Hiciste tu parte. Y ya. Sino humildad. Dice aquí, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y esto está bien duro. Porque dice, estimando a cada quien como superiores a él. Es decir, que nos estimemos. O sea, que yo te vea a ti, hermano, que yo, Israel, te vea a ti y te vea como alguien superior a mí. Y que si me pides algo o me dices algo, ¿qué va a pasar? Te escucho y lo hago. ¿Qué pasó? Pues, si nada más lleva un mes en la iglesia, ¿qué me va a decir? Eso está bien duro. Requiere humildad. Requiere este proceso. Nos enojamos muchas veces. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Decía mi hermana, me gustó mucho. Era una rebelde, ¿no? Ya no. Ya no, en verdad. Y necesitamos, cada uno de nosotros, esforzarnos. Porque si sigo diciendo, sí, soy un rebelde y nunca voy a cambiar. No, Señor, transfórmame, cámbiame. Ya no quiero ser así. Quiero ser un siervo, quiero ser humilde, quiero servirte, quiero obedecer, quiero ser manso cuando alguien me diga algo, cuando me corrijan, cuando me señalen, cuando me regañen, lo que sea. Lo quiero aceptar como si viniera de parte de ti, de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien, perdón, cada cual también por lo de los otros.